Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Es una oportunidad para poder hacernos preguntas fundamentales de nuestra fe. Fíjense que a veces tenemos inquietudes. ¿Qué es la fe? ¿En qué consiste creer? ¿Hasta dónde la fe llega a abarcar la vida? ¿Hasta dónde los problemas de la vida deben ser iluminados por la fe? Y muchas de estas preguntas las englobamos en un tema que vamos a abordar el día de hoy. Se llama mitos y realidades. ¿Qué es mito? ¿Hasta dónde llega el mito? ¿Se dan los mitos en la iglesia? ¿Qué tipo de mitos hablamos en el tiempo moderno? ¿Por qué la gente de este siglo, que es una gente cibernética, que tiene mucho acceso a la tecnología, sigue arrastrando mitos e ignorancias de la fe? Hoy lo vamos a abordar desde temas fundamentales como pueden ser desde el bautismo de los niños, qué pasa cuando los niños mueren, qué sucede cuando nosotros vamos abordando temas estéticos como el tatuaje, la operación estética. ¿Es pecado, no es pecado? ¿Hasta dónde tenemos que tener nosotros como fe clara y definida nuestra postura cristiana? Estos temas los vamos a ir viendo. Te invitamos a que te sirvas el café que tú gustes y que podamos juntos reflexionar tomando la frase del día de hoy, tomada de Jesucristo nuestro Señor: la verdad les hará libres. Iniciamos con este tema. Nosotros sabemos que en la iglesia no hay mitos, pero lamentablemente hay mucha gente que se inventa los mitos. Pero en esta ocasión queremos preguntarle al Padre en sí, ¿qué es un mito? Muchas gracias. Un mito tenemos que abordarlo como lo que es un relato, una fábula, algo inventado, que le pone mucho énfasis a cosas que son sobrenaturales o que son más allá del orden natural. Entonces queremos interpretar desde esas creencias que a veces no tienen fundamento en la razón y que no tienen fundamento en la vida práctica, en la vida ordinaria, pero que la gente le va dando la pauta como si fuera un fundamento religioso, como si fuera algo revelado, cuando no es algo revelado. Por eso tenemos que poner énfasis. El mito es un relato. Los relatos pueden ser de cualquier tipo de experiencia o de invento o de imaginación creativa. Por eso para nosotros es muy importante el tema que vamos a abordar, que no haya mitos dentro de nuestras creencias de fe. Muy bien, para que creo que nos quedó muy claro qué es un mito. Y uno de los mitos que se hacen las personas es sobre los ángeles, que aseguran que los pueden ver, que pueden tener contacto con ellos, que todos tenemos un ángel protector que nos cuida. ¿Qué consecuencia tienen esos cristianos que tienen su fe puesta en Dios, pero que se dejan influenciar por el esoterismo? Sí, la pregunta a mí se me hace fundamental porque a veces no sabemos tanto de los ángeles. Creemos saber porque los vemos en los dibujos, tenemos imágenes religiosas, nos dan sentido de protección, como si yo traigo mi ángel de la guarda me voy a sentir más protegido. Pero a veces no hemos entrado a estudiar a profundidad lo que en la teología llamamos angeología. La angeología es un tratado sobre los ángeles y el único dato revelado que tenemos es la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver qué dice la Biblia sobre los ángeles, porque como tú bien lo dices, hay una corriente esotérica, el esoterismo a veces fundamentado en las culturas babilónicas, las culturas de Mesopotamia, ahí van agarrando ideas de una angelología que no existe en el cristianismo. El cristianismo no tiene secciones de ángeles, ni ángeles de poder del mal, ni ángeles de venganza. Eso no existe en la Biblia. La Biblia va a hablar de los ángeles revelados por Dios. Y los tenemos nosotros como los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Y vamos a encontrar muchas veces en el Evangelio a Jesús hablar de ángeles que cuidan y contemplan la gloria de Dios cuando contemplan a los niños. Vamos a hablar de los ángeles que suben y bajan a la presencia divina. Vamos a encontrar ángeles en la resurrección de Jesucristo. Va a haber muchos detalles de los ángeles, pero estos ángeles bíblicos no tienen nada que ver con la angelología esotérica. ¿Cuál es la angelología esotérica?
que vas a tener un ángel para cada día, ángeles que te van a dar la buena suerte, ángeles que te van a proteger y que te van a hacer ganar dinero o te van a ayudar para pasar algún producto que es ilegal a otra frontera, ángeles de venganza, ángeles de odio, ángeles de rencor. Eso no dice la Biblia. Tenemos que ser muy concretos a qué tipo de ángeles nos referimos cuando alguien está hablando de ángeles. Porque como los vemos en las iglesias, vemos las imágenes de los ángeles, vemos mucha de nuestra cultura espiritual está basada en dimensiones espirituales en Dios. Y los ángeles en la presencia de Dios son seres que contemplan continuamente su rostro. No tienen voluntad propia, los ángeles hacen la voluntad de Dios, son seres creados en Dios y para Dios. Entonces ahí tenemos que saber nosotros que la angelología católica nos va a hablar de un tipo de ángel que es protector, que contempla a Dios, que está en la gloria divina. Muy difícil y muy contrastante de entender a la cultura actual, de que a todo le queremos poner ángel, a todo le queremos poner un criterio esotérico de lo que no es revelado en la Sagrada Escritura. Y lo que la Iglesia tampoco ha creído a lo largo de todos los siglos del cristianismo. Por eso hay mucha gente que te quiere leer como las cartas, a ver qué te dicen los ángeles. Hubo una corriente aquí años pasados donde la gente llevaban a un ángel a tu casa y no había nada, era así como lo que lo recibía, lo sentabas, le dabas de comer, y es caer en una actitud irracional. Y los niños se asustaban, decían, no te sientes ahí porque ahí está el ángel, y tú volteabas y ahí no había nada. Pero los papás, en su ignorancia religiosa, influenciados por corrientes esotéricas, creen lo que otra gente le dice de los ángeles cuando no es algo real. Entonces es donde se tiene que descubrir el mito. Por eso la expresión que poníamos como frase de este tema es: la verdad los hará libres. Porque si no estamos afianzados en la razón, en la verdad, en la certeza, cualquier persona nos puede decir algo que no es cierto, que nos va a despertar la superstición, el miedo, la angustia, y eso nos puede destruir la misma seguridad de vida. Por eso hay que tener mucho conocimiento de la Biblia y del magisterio de la Iglesia en estos temas, que por desgracia muchos los convierten en mito. Padre, hay otro mito, es acerca de las personas que se suicidan. La gente dice que estas personas no deberían de tener celebración. Entonces, en vez de esto, ¿no será que nosotros nos estamos volviendo jueces? Cuando nosotros vemos a alguien que se quita la vida, es pasar por un duelo terrible, tanto la familia como los amigos, porque no quisiéramos que nadie llegara a ese extremo de tener que decidir en su vida. Sabemos nosotros que muchos toman esta decisión por problemas graves que tienen, porque hay un problema interno, psicoafectivo o hormonal, o algún problema de la psique que no pueden controlar, que no pueden dar paso a una esperanza de vida mejor, y toman esta decisión. Antiguamente se creía que estas personas iban en contra de la voluntad de Dios y por eso se quitaban la vida. Hoy en día no es que estemos justificando el suicidio, no lo justificamos, pero tratamos de humanizarlo y de entenderlo. Y al tratar de entenderlo decimos, no nos corresponde a nosotros juzgar a esa persona que estaba pasando ya un momento muy difícil, muy grave en su vida. Nos corresponde ser misericordiosos, como Dios es misericordioso. Pero el juicio de la salvación del alma no nos corresponde a nosotros. Jesucristo, cuando habla de esa dimensión trascendental, de esa gloria que va a llegar a la humanidad, dice, pero nadie sabe ni el día ni la hora, ni el Hijo, solamente el Padre. Como diciendo, hay una revelación que es propia de Dios, y es eso lo que nosotros a veces quisiéramos juzgar. Y decimos, no, es que como se quitó la vida, entonces va al infierno. A nosotros no nos corresponde decir a dónde va el alma de cada quien. Creemos en la misericordia infinita de Dios. La familia va a pedir siempre por la salvación de su alma. La iglesia va a estar pidiendo siempre por la salvación de cualquier tipo de alma. No vamos a catalogar únicamente a los que creemos nosotros que están condenados. No, cualquier tipo de alma. Porque yo puedo creer que me voy a salvar, a lo mejor esa vanagloria y soberbia mía es lo que me hunde y me hace llevarme a la perdición.
Y a veces hay cristianos así. Recuerdo personas que se acercaban y me decían, es que cómo sufro porque mi esposo o porque mi esposa no se va a salvar. Yo digo, ¿y tú cómo sabes que no se va a salvar? Porque no va a misa conmigo, no hace lo que yo digo. La salvación no consiste en que hagas o no hagas la voluntad del que vive contigo. La salvación consiste en que hagamos la voluntad de Dios. Y a veces hay gente que está súper centrada en una religiosidad egocéntrica donde no hay para ellos salvación fuera de su manera de pensar. Y por muchos años la iglesia así pensaba y decía, fuera de la iglesia no hay salvación. Y tenemos que afirmarlo, la salvación de Jesucristo es para todos los hombres y mujeres del mundo, de cualquier tiempo. Su salvación abarca más allá de la temporalidad y va mucho más allá de nuestra conducta humana, porque Dios ve el corazón, lee la intención. Dios es el único que sabe el porqué de las decisiones de cada persona. Entonces ahí en ese tema no podemos nosotros ser jueces de un alma que solamente le compete a Dios hacer el juicio. Y el juicio de Dios, fíjense qué importante es esto, no es solamente en los actos humanos, porque nosotros somos muy dados a juzgar los actos humanos. Dios juzga desde el amor, porque a veces nosotros vamos palomeando, me porté bien, no dije mentiras, no hice, y vamos creyéndonos que somos muy buenos, cuando a veces la intención nuestra no era tan buena, cuando a veces era por presunción, no por ser santos, sino para presumir que era el mejor, y eso no es bondad. Entonces, qué importante es ver que la recta intención sí la mira Dios, y por ese juicio de amor que Él nos va a hacer, vamos a encontrar la salvación. Muy bien, padre. Y un mito más que las personas tienen es sobre los tatuajes. Las personas que se hacen tatuajes en su cuerpo, que se marcan, que rompen valores en su casa cuando te inculcaron algo y tú rompiste eso y te quieren correr de tu casa por hacer un tatuaje. ¿Qué se puede decir si sabemos que somos templo de Dios? ¿Qué podemos decir a esas personas? Lo que podemos decir es de que la respuesta la has dado. Somos templos de Dios. Nosotros como cristianos, lo único más tatuado tiene que ser la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y eso lo llevamos en el alma, en el corazón. No necesitamos ningún tatuaje en el cuerpo, porque sabemos que somos templo de la presencia de Dios. Esa es nuestra visión cristiana. No es que seamos puritanos, sino que la visión de Jesús va en el sentido de que el cuerpo refleja lo que hay en el alma. Y entonces el alma habita en un cuerpo que es templo de la presencia de Dios. Y siempre buscamos que el templo sea el lugar más limpio, mejor puesto, más hermoso, para que pueda habitar Dios. Por eso cuando el Concilio Vaticano II hablaba de la conciencia, decía que la conciencia es el sagrario donde Dios habita en el alma de una persona. Importante es la conciencia, porque es el sagrario donde Dios habita. Entonces, si un cristiano concibe que su cuerpo es templo de Dios, no necesita ni rayarlo, ni tatuarlo, ni ponerle ningún signo. ¿Por qué? Porque la salvación de Jesucristo que ha marcado nuestra vida es su pasión, muerte y resurrección. ¿Qué pasa con nuestra cultura y la cultura antigua? San Pablo refutaba y decía que los tatuados no entran en el reino de los cielos, así como una lista de personas que él decía que por su categoría moral no entraban en el reino de Dios. Recordando que los tatuajes en la cultura antigua era una manera de marcar el cuerpo para un dios. Se marcaban el cuerpo a los distintos dioses a los cuales se les hacían sacrificios. Hoy en día mucha gente en nuestra cultura igual se hacen tatuajes a la Santa Muerte, tatuajes de calaveras, tatuajes de expresiones de sus creencias. El cristiano no necesita estarse tatuando ninguna imagen de nada. La cultura judía, que nosotros vemos que ahí es la revelación de la Sagrada Escritura, no tiene una cultura de la imagen. Hasta el día de hoy los judíos no hacen imágenes de ningún tipo, porque la palabra de Dios en el Éxodo capítulo 20 dice: no harás imagen alguna de Dios sobre la tierra. Entonces ese criterio se usa igual como para no tener que usar tatuajes en ninguna parte del cuerpo. Sin embargo, la cultura actual que nos toca vivir en este 2020
nos da una cultura visual. Los jóvenes hoy en día usan el tatuaje como presunción, incluso como un punto de categoría. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo pagar, como a manera de una visión estética. Y aquí el campo amplio de la cultura del tatuaje en el mundo actual es tan diverso, porque aunque está de moda, no todas las culturas lo consideran igual. En el cristianismo no hay una razón fundamental para un tatuaje en el cuerpo, en la visión cristiana, porque somos templos de Dios. Pero fuera de esa visión, que no es cristiana, hay una gran cultura del tatuaje. Hoy en día los artistas, los famosos, los que se quieren sentir famosos, los que se quieren sentir influyentes en los demás, pues se hacen tatuajes. Hay algunos que les queda muy bien porque la estética del cuerpo y la estética del tatuaje combinan. Hay tatuajes que son pésimos y hay cuerpos que no van ni tienen nada que ver con el tatuaje. Y uno dice, por sentido común, esto no es algo que te lo prohíba la iglesia o no te lo prohíba la iglesia, es por sentido común. Si tu cuerpo es bello, no tienes por qué arruinarlo. Si tu cuerpo ya es templo de la presencia de Dios, no tienes por qué ponerle más. Pero hay gente que a lo mejor es folclórica y le gusta pues el colorido, la imagen, el discurso. Y hay gente que sufre mucho porque se enamoran de alguien y ponen el nombre de la persona que se enamoran, después rompen y se ponen otro nombre para que encima de aquel. Y es una que dices tú, es que no somos pizarrón como para que estemos escribiendo, poniendo, quitando. Pero no podemos juzgar a quienes les gusta. Yo no le veo el sentido religioso, yo le veo más bien el sentido estético, de cultura moderna. Las culturas son como las olas del mar que llegan y se van. Un día se va a ir esto y mucha gente va a quedar marcada para el resto de su vida. Los tatuajes en las culturas ancestrales tenían un sentido espiritual profundo. Marcaban la piel para dar el sentido de consagración a la fuerza, a la guerra, a sobrevivir, a que un pueblo se salvó. Los tatuajes de hoy en día no tienen ninguna interpretación. Hay gente que lo hace nada más porque a la otra persona se le ve bien, o porque en el Instagram mucha gente sale tatuada y se ven bonitos y quieren verse igual, y a veces el tatuaje es el mismo pero el cuerpo no, y no es igual. Entonces yo pienso que el tatuaje en el mundo moderno es algo de libre albedrío. El que lo quiera hacer ni le va a preguntar a Dios, ni va a consultar su fe, se lo hace y se acabó. ¿Qué pasa? Como tú decías, en muchas familias que lo han hablado en familia, los papás le dicen a los hijos no, porque nuestras creencias son estas, nuestra formación es esta otra, pero resulta que la formación y las creencias de los padres de familia resulta que no son la misma de los hijos. Entonces los hijos toman decisiones que no son los de la familia, y ahí empieza a desquebrajarse lo que viene siendo una reunión familiar o una empatía familiar. Yo les diría a los papás, toquen estos temas con los hijos y veamos la prioridad, qué tan prioritario es llevar un tatuaje y qué tan fundamental para tu vida es eso. Y si tenemos la dimensión clara y por convicción, las personas lo van a hacer. Quienes no lo tienen por convicción ni por ninguna claridad de sentido, igual se lo van a hacer sin ningún sentido de trascendencia. Yo más bien diría por el sentido de la razón, porque algo espiritual no lo encuentro por ningún lado. La iglesia no le ve ninguna trascendencia al tatuaje, porque lo que debe marcar nuestra vida es la pasión, muerte y Jesucristo, que eso es lo que debe marcar nuestra vida para siempre. Ok, muy bien. Otro de los mitos que hay es sobre los bebés que no bautizan y mueren. Hay varios mitos de esto, o que van directamente al cielo, o que no van ni al cielo ni al infierno. Entonces, ¿qué nos dice el catecismo de la iglesia acerca de esto? Catecismo, cuando habla de la salvación, sobre todo el catecismo del año 1992, que es el último catecismo publicado por la Iglesia Católica, no toca ni el tema del limbo, ni el tema de dónde quedan las almas, más bien toca el tema de la salvación. Miren, muchas veces nuestro duelo se pregunta cuando perdemos un ser querido, ¿y dónde estará? Es la primera pregunta que nos hacemos. Y es la pregunta que nadie sabe qué respuesta le va a dar. La gente que te quiere mucho dice, ya está gozando de la gloria de Dios. Y la gente que te odia dice, se está quemando poco a poco en el infierno. Porque así somos. Y la gente que es indiferente dice, pues ni pena ni gloria, capaz que esté en el limbo.
Otro dice, no, está purgando las penas, está pagando lo que debía, está en el purgatorio. Y nos hemos vuelto a este tema, la iglesia le da mucho estudio en la teología y se llama escatología. Es la ciencia que estudia las postrimerías. ¿Qué son las postrimerías? Es saber qué es la gloria, qué es el infierno, qué es el limbo, qué es el purgatorio. Y esos temas que a veces lo vemos desde nuestra perspectiva humana para tratar de interpretar la revelación de Dios, después, sin tener ninguna plataforma teológica, andamos haciendo juicios de las personas. No, es que son angelitos que se van a hacer ángeles de Dios. Y empezamos a hacer una mezcla de cosas cuando uno tiene que ser muy realista. La realidad es un niño que se murió. No hay más, esa es la realidad. Es fría, es dura, esa es la realidad. ¿Dónde está el niño? La gente que te quiere dar consuelo se convirtió en ángel del Señor. Y pues te gusta mucho que te digan que tu niño es un ángel. Pero nosotros no nacimos para ser ángeles. Nosotros nacimos para ser hijos de Dios. Ahora, no estás bautizado. Sí, pero tú no eres hijo de Dios solamente por el bautismo. El bautismo es el culmen de la celebración de que eres hijo de Dios. Fíjate qué bonito esto. Por la dimensión criatural, Dios nos ha creado como sus hijos. Somos criaturas de Dios. No importa la cultura, la religión, el lugar en el que viva, somos hijos de Dios todos por ser su creación. Si tenemos la oportunidad de conocer a Jesucristo y podemos tener la dignidad de ser hijos de Dios como Jesucristo, pues vamos a celebrar esa filiación, es decir, ser hijos de Dios. Y qué hermoso poderlo celebrar. Por eso cuando bautizamos a una persona o nos bautizamos nosotros como adultos, estamos entrando a esa gran familia de los hijos de Dios. De manera que todos podemos ser hijos de Dios conscientemente. Porque yo puedo ser criatura de Dios, pero no vivir como hijo de Dios. ¿Y cuántos cristianos que hemos recibido la dignidad de hijo de Dios no vivimos como hijos de Dios? Es tan curioso porque a veces juzgamos al niño que murió y que no fue bautizado, y resulta que a veces nosotros que sí fuimos bautizados no vivimos con la dignidad de hijo de Dios. Y entonces juzgamos al otro que no sabemos para dónde se fue, y no nos juzgamos nosotros que sí sabemos que andamos actuando mal. Interesante poder descubrir la misericordia de Dios. Es mucho más grande que cualquier duda humana. Si tú tienes la duda de dónde está el ser que tú amas, confía en la misericordia de Dios, porque un padre que es amoroso nunca va a perder a sus hijos. Nos va a rescatar, nos va a salvar de donde pudimos nosotros haber caído. Por eso la parábola de la oveja perdida, deja las 99, va en busca de la que se perdió, la carga sobre sí, la lleva, invita a todos a una fiesta porque la había perdido y la había encontrado. Si entendemos nosotros esto, vamos a darnos cuenta que la misericordia de Dios es más grande. Si Dios es el Señor de la vida, nunca el ser humano se desprende de la vida de Dios. Te lo digo porque a veces nos juzgamos como si no tuviéramos contacto con Dios. Miren, un padre y un hijo, una madre y un hijo, una hija, nunca van a perder el contacto, nunca, porque el ADN va a ir inscrito siempre. A lo mejor el hijo a la hija me ha reconocido, no llevará los apellidos, no vivirá en familia con ellos, pero de que lleve el ADN lo va a llevar siempre. Si eso pasa con los humanos, yo les digo, con cuánta mayor razón Dios, que es nuestro Padre, no nos va a abandonar como hijos. Si perdemos a un niño, que es la pregunta que a veces hacemos, es no confundamos a las personas diciendo que se volvieron ángeles, porque nosotros no seremos ángeles nunca. Somos hijos de Dios. Tenemos una categoría bien clara como Jesucristo su Hijo. Que las culturas que no han recibido el bautismo, por la redención de Jesucristo se salva la humanidad entera. Si yo lo rechazo, yo soy el que me condeno, pero no me condena Dios. Por eso cuando Jesús dice, vayan y lleven la buena nueva hasta los últimos rincones de la tierra, el que cree y se bautice se salvará. El que no crea y se rehúse a creer, se condenará. Pero nunca dice Jesús que Dios lo va a condenar. La condenación es porque yo tuve la oportunidad de estar con Dios y no la quise. Es como cuando quieres algo sabroso y después no lo menosprecias y no lo deseas.
Si es tú, pues te lo perdiste, es tú, porque ahí estaba, era para ti. Aún así, la misericordia de Dios es infinita. La muerte de Jesucristo y la salvación nuestra es para que no caigamos en ninguna pérdida. Ya si nosotros por propia voluntad y conciencia no queremos a Dios y nos queremos apartar de Él, la condenación es responsabilidad nuestra. Así que vamos pidiéndole a Dios que su misericordia sea infinita y que su salvación llegue a todos. Muy bien, padre, todo muy claro. Otro mito que las personas se hacen o dicen es que se hace un lado o el rechazo a la comunidad LGBT. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que somos todos hijos de Dios. No hay ningún rechazo de parte de la iglesia a una persona que tenga una opción de vida diferente. No hay un rechazo. Todos vamos en un proceso de comprensión, de humanización. Pero ciertamente por gente que puede tener un criterio reducido de la vida, por ignorancia, a veces porque las personas se vuelven misóginas, a veces porque hay personas que son adversas a ver la diferencia en el mundo, sí encontramos malos ejemplos de cristianos que señalan, que rechazan, que humillan, que condenan. Y yo tendría que decir que lo más importante es, primero, el respeto a la dignidad de la persona, sea cual sea su criterio de pensar, su criterio de actuar, sus criterios y opciones de la vida. Tenemos que tener un santo respeto a toda persona, especialmente a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los ancianos, a los adultos. Miren, en un mundo tan diferente donde Dios creó tantas cosas tan diversas, ¿por qué la humanidad no puede ser diversa? ¿Por qué no entender esa diversidad que da Dios y que enriquece la cultura humana? Por desgracia hemos pensado que solamente una manera de pensar, de sentir y de actuar es la correcta. Yo diría que sí, que esa única manera de pensar, de sentir y de actuar es la correcta. Y esa es la cultura, el pensamiento y la acción de Dios. Dios es el único que puede hacer juicios sobre nuestras vidas. Es el único que nos puede dar la mano para que salgamos cuando estamos caídos. Es el único que nos puede aplaudir cuando algo hacemos bien. Es el único que nos conoce internamente. ¿Qué tendríamos que hacer como iglesia? Como iglesia tendríamos que ir creciendo en la línea de la humanización. Tenemos que humanizarnos más. No señalar al otro por su diversidad. Más bien, vamos respetándonos. Que el otro, pues la otra persona no tiene el conocimiento de lo que tú tienes, bueno, pues hay que dar la oportunidad para que los demás también conozcan los criterios de fe y de vida que tú tienes. Miren, es tan triste que a veces los que más señalan a otras personas y las juzgan son los que menos valores tienen hacia el interior de su vida. Entonces tenemos que ver que el camino de Dios es un camino de respeto a la dignidad humana, de camino de fraternidad, de corrección fraterna, porque todos nos podemos ayudar mutuamente, y de una empatía que nos ayude a cumplir la voluntad de Dios. Cuando una persona no respeta a otra persona, tenemos que buscar la manera de que los derechos humanos sean respetados. Nadie tiene el derecho de pisotear a nadie, de señalar a nadie, menos por sus actitudes, conductas, formas, porque solamente Dios es el que sabe lo que hay en el interior de cada persona. La iglesia tiene un gran reto aquí, porque no debemos rechazar nunca a nadie. Y Santiago el apóstol en su carta lo dice de manera muy clara: a nadie rechazar dentro de la comunidad. Solamente que la persona no quiera la comunidad y se quiera alejar de ella, o haga un gran daño y no quiera corregir el error y no lo quiera reparar, entonces sí, la persona misma queda excluida. Pero pienso que tenemos que quitar más que mito, yo pienso que es una actitud de criterio humano. Vamos purificando los criterios y vamos enriqueciendo la vida con la voluntad de Dios. Ok, muy bien. Otro mito es sobre las operaciones, las cirugías que se hacen. Nosotros sabemos que muchas veces es por cuestión de salud,
pero hay personas que se hacen cirugías por estética o por gusto. Entonces el mito que hay es que eso es un pecado. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser un pecado el estarse haciendo cirugías? Es muy importante ver porque es la dimensión clínica. El médico especialista te puede decir, mira, necesitas de esta intervención quirúrgica que también es estética. Y entonces eso tiene que ser un criterio de salud. Es porque deseo estar bien. Hoy anda muy de moda la operación de los párpados en gente mayor. ¿Por qué? Porque se le cae el párpado y no alcanza a ver bien, se tiene que estar moviendo la cara. Bueno, es una operación que puede ser sencilla, que va a ayudar mucho a una calidad de vida de la persona. Hay operaciones de la nariz, ¿por qué? Por cuestión respiratoria, por cuestión nasal. Hay operaciones que pueden ser de otra parte del cuerpo por cuestión de salud. A lo que vamos a lo siguiente. Cuando ya la persona cae en la vanidad y la no aceptación de su persona, la no aceptación en el sentido de querer una operación y otra y otra y otra, se vuelve una codependencia, una inseguridad de la propia persona. Por eso es muy importante que el profesional lleve una orientación tanto de la operación quirúrgica como de la orientación psicológica. Porque operaciones se pueden hacer infinidad y hay gente que las puede hacer de manera maravillosa. Pero es la persona la que va a ser intervenida. Es su psique, es su conducta, es su manera de verse, es su manera de actuar. Y es muy importante entenderlo. El pecado se da solamente cuando la persona conscientemente quiere ofender a Dios, cuando conscientemente se quiere alejar de Él, cuando conscientemente no desea la creación que hizo con su propia vida. La ciencia cada vez más nos da alternativas para tener mejor calidad de vida. Si la línea va por la calidad de vida, creo que vamos en el mismo plan de Dios, porque Dios nos da y nos ofrece herramientas para tener mejor calidad de vida. Pero si una operación estética me va a poner en riesgo mi vida, como ya hemos visto tantísimas experiencias a lo largo de la vida de los últimos años, en personas públicas muy conocidas, que dices tú, ¿cómo es posible que por una intervención sencilla estén arriesgando la vida? Y uno no necesita tener mucha fe para eso, se requiere tener mucho cerebro. Con un poquito de sentido común y de razonamiento se puede hacer un claro discernimiento. Quiero concluir con esto, que Dios nos da las herramientas para que tengamos una mejor experiencia de vida. Puede haber gente que se hace muchas operaciones estéticas y su calidad de vida es triste, es pobre, está enferma, está débil, está perdida. Dices tú, ¿de qué sirve una belleza exterior si por dentro va podrida el alma? Mejor la belleza espiritual, que siempre va a reflejar la belleza del cuerpo. Y hay que entender eso, la mejor belleza se lleva en el interior. Hay gente que estéticamente en su físico no es tan agraciada, pero su alma brilla en donde se ponga. Y hay gente que la vas a ver como maniquí, perfecto, pero van vacíos por dentro. La belleza es espiritual. Si puedes combinar la belleza espiritual y la belleza física, pues lleva un orden natural, una buena alimentación, ejercicio, una vida espiritual, una vida de servicio a los demás. Esa belleza es la que nunca se acaba. Jesús cuando habla dice, no trabajen por lo que se acaba, que se corroe y se pierde. Trabajen y esfuércense por aquello que no destruye ni el tiempo ni nada. Vamos trabajando por lo espiritual. Vamos pidiéndole a Dios que en esta cultura de la fascinación, del fashion, que vayamos haciendo una belleza espiritual. La cultura actual nos presenta modelos estéticos de cuerpos al exterior, pero nos presenta muy pocos modelos de belleza interior. Vayamos conquistando la belleza interior y vamos a hacer un mundo más hermoso del que tenemos. Muy bien, padre, creo que son muchísimos mitos los que existen. Y ya para concluir, uno de los últimos mitos son los mitos religiosos. Cuando tenemos a un santo de cabeza, cuando tenemos que... La gente piensa en robarse a un San Judas para que sirva en su cargo. ¿Qué podemos opinar? Sí, es ignorancia religiosa. La palabra se va a escuchar fuerte,
Cuando alguien tiene ignorancia religiosa, hace atrocidad y media con santos, con imágenes, con mil cosas que no están ni escritas ni en la Biblia, ni son del sentido común, ofenden la fe y la religión, pero no los puede sacar de la ignorancia porque creen que eso es. Hay gente que usa los sacramentales. Los sacramentales son el agua bendita, el escapulario, y los ven como ritos mágicos. Y es tan triste porque dices tú, no es así. Dios es el que actúa en un sacramental. No es quien te lo da, no es el volumen que usas, no es que si está bendecido por tal o tal persona, no es que si lo llevaste a tal o cual lugar. No, es Dios el que actúa. Que nunca se nos pierda eso, porque hay muchas expresiones equivocadas de la fe. Y vamos recuperando la fe. Este programa busca precisamente eso. Tocamos estos temas que son temas difíciles, pero que decimos tenemos que salir del error, tenemos que saber que hay algo más de lo que hemos recibido como aprendizaje, que tenemos la responsabilidad de tener una fe más limpia, más pura, más clara, más educada, más formada y mejor. Y creo que eso es lo que queremos lograr con este programa. Ok, le damos las gracias, Padre, por habernos apoyado. Es un tema muy extenso y muy interesante. Esperamos que les haya quedado claro y que les haya gustado mucho. Y pues les invitamos a que sigan con más en su programa A la Hora del Café. Sección Descifrando la Palabra con el Padre David. La palabra que tocará este día es responsabilidad. Sabemos que esta palabra está compuesta por dos vocablos, muy fácil, habilidad de responder. Serían los dos vocablos, habilidad primero y lo segundo, responder. Cuando nosotros tenemos una habilidad para hacer algo, entonces lo podemos hacer de una manera fácil. Y si no es fácil, tendremos la capacidad como para irlo desarrollando. Cuando no tenemos esa habilidad, entonces no podemos responder aunque queramos. Al abordar este tema de los mitos y las realidades, estamos tocando el tema de la fe. Si yo recibo la fe y no tengo la habilidad de responderle a Dios, mi fe entonces está muerta. Por eso es importante el tema de la responsabilidad para formarnos bien en la fe con criterios, con valores, con actitudes que sean semejantes a las de Jesucristo. Y si yo tengo esa habilidad, voy a poder responder a los ángeles, al problema que tenemos en la vida social, a las situaciones que a veces nos llegan adversas a la fe y las podríamos responder porque hemos aprendido con habilidad. Así que si tenemos habilidad de responder, tendremos responsabilidad. Muy bien, Padre, creo que es una palabra muy usada por todos nosotros, pero que realmente no sabemos el significado de ella. Le damos las gracias y sigue con nosotros. Puta, qué rico café nos estamos tomando, ¿no? La verdad sí, pero como que hace falta algo que acompañarlo, ¿no La crees? verdad sí, pero como que... Pues no sé. ¿Qué onda, plebes? ¿Qué huele? Miren lo que les traje. Un rico pan de panificadora Los Reyes. Qué rico se ve. Esta es la mejor compañía para el café. Y si a ti se te antojó, puedes pedir uno a este número y te lo llevan hasta tu casa. Hay conchas, leños, coyotas, coricos y mucha variedad. Así que no pierdan su tiempo, plebes, lléguenle. Oye, creo que lo voy a probar, a ver. Yo quiero ver esto. Yo voy por un café. Disfrútenlo. Panificadora Los Reyes.
Mi nombre es José Flavio Zavala, soy de la familia Queiroz y en la siguiente sección desde casa voy a hablarles sobre algo muy interesante que es nuestra diócesis y nuestro decanato. La diócesis de Obregón es una de 3 diócesis que hay aquí en el estado de Sonora. Entre ellas está la diócesis de Nogales y la arquidiócesis de Hermosillo. Nuestro obispo actual es el monseñor Felipe Padilla Cardona. Y nuestra diócesis se divide en 2 formas distintas. La primera son zonas pastorales, que forman 4, que viene siendo la zona Yaqui, que pertenece que abarca a Cajeme y sus alrededores. De ahí sigue la zona Mayo, que abarca de Navojoa, Guatabampo, Álamos y también sus alrededores. La zona Mar abarca Guaymas, Empalme y entre otros. La zona Sierra, que es la que abarca Zaguaripa, Yécora, Montezuma y muchos más. Luego, la diócesis es una extensión territorial dirigida por un obispo. Esta diócesis también la podemos dividir en decanatos, que son 9. En concreto, el decanato al cual pertenecemos o correspondemos, nosotros, la parroquia del Carmen en Navojoa, es al decanato de San Ireneo. Pero no solo somos nosotros, también hay otras 11 parroquias, que entre ellas son el Sagrado Corazón de Jesús, el Santuario de Guadalupe, la parroquia de San José, la parroquia de San Judas Tadeo, la del Perpetuo Socorro, la de Santa Marta, llevamos 7, Santa Marta, San Ignacio de Loyola, San Juan Bautista en Bacame, la de Purísima Concepción en Álamos, y la parroquia de Masiaca y del Caudillo. Entre muchas capillas, y templos en nuestra región del sur de Sonora. En la siguiente sección veremos más acerca sobre las diócesis, decanatos y pastorales y muchos más. Si quieres que hablemos de algún tema en especial, ponlo en los comentarios y pues nos vemos en la próxima. Wow, qué calor está haciendo así, güey. ¿Qué onda, plebes? ¿Qué rollo? ¿Ya probaron las ricas bebidas del Mayo? No, Nunca de lo que se están perdiendo, loco, con este sabor. Tenemos piñas, jamaicas, cebadas, horchatas y de diferentes tamaños. Aquí están para que se echen una y que le digan a la gente lo rico que saben. Y si ustedes quieren una, se las podemos hacer llegar hasta su casa. O si tienen algún negocio o algo, marquen el número que aparece aquí abajo y se las llevamos a su establecimiento. Están bien ricas. Bebida del Mayo, la forma de beber al natural.
Bienvenidos una vez más a Misiones y Misioneros, en donde hablamos un poquito de la historia de los 500 años de la Iglesia en México. Hoy hablaremos de los primeros exploradores, remontándonos a la fecha de 1533. El 24 de septiembre dio inicio un nuevo episodio en la historia de esta región, del actual estado de Sonora, con la llegada de Diego Guzmán, primer español que arribó a estas tierras. Sea el primer encuentro de los conquistadores españoles con los lloremes durante la expedición que realizaron los capitanes Lázaro Cebreros y Diego de Alcaraz. Hasta aquí este dato interesante de la historia de la Iglesia en México. Nos vemos a la próxima. Estamos a punto de disfrutar unas ricas papas locas que nos proporcionaron nuestros amigos de Botanas Locas. Son papitas naturales con cacahuate, rielito, tarugo y el salseado que tú desees. Si se te antojaron, puedes llamarles a este número y ordenar y recoger o visitarlos en su dirección, Central 24, Colonia Hidalgo, aquí en Navojoa. Pues bueno, vamos a disfrutarlo. Le damos la bienvenida a todos ustedes a las Coffee News, donde les traemos noticias muy interesantes. Quédense con nosotros. Yo soy Carlos Martínez, mi compañero Sergio y Paul, así que vamos a la información. Nuestra diócesis de Ciudad Obregón hizo un nuevo comunicado donde dice que este próximo 24 de agosto entraremos a la nueva normalidad de la reapertura de los templos. En esta primera fase se llevarán a cabo 3 actividades. La primera es la apertura de oficinas para trámites esenciales. La segunda es la apertura del templo para visita al Santísimo y oración personal. Y la última es la confesión o dirección espiritual, pero con previa cita. Cabe aclarar que esta nueva fase no incluirá la misa presencial, así que seguiremos transmitiendo la misa en vivo. En otras noticias, les platicamos un poco de esta academia de formación online llamada Holidemia. Esta es una plataforma donde podemos alimentar nuestra fe por medio de cursos digitales. El pasado 10 de agosto fue oficialmente abierta esta academia, que es dedicada para jóvenes, adultos y familias. Como última noticia, les tenemos que el pasado domingo 16 de agosto se celebró en México el Día del Joven Católico. Por obvias razones, no se pudo celebrar como muchos jóvenes lo hubiéramos deseado. Les comento que hace 2 años, los jóvenes del Grupo Kairos tuvimos la oportunidad de ir a la JNJ en la Basílica de la Ciudad de México. Si quieres saber un poco de esta bonita experiencia que algunos vivieron, lo puedes ver en el Facebook o en el YouTube de Kairos. Esto ha sido todo, nos vemos el próximo martes con más noticias en Las Coffee News. Porque tenemos el gran reto de salir del error y llegar a conocer la verdad para tener una mejor calidad de vida. Nosotros hoy hemos abordado este tema, mitos y realidades, pero quisiéramos que en tu casa lo compartieras en familia, preguntaras entre los que forman tu hogar qué mitos hay, qué realidades toca la fe y hasta dónde vamos comprometidos y conocemos a profundidad el mensaje de Jesucristo. Vamos a pedir a Dios que nos aparte de todos los errores que podamos tener y que la verdad nos haga libres. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y permanezca siempre. Te deseamos un excelente día. Gracias por estar ahí.
ser mucho mejor, lo sé. Enfrentar mis miedos uno a uno y ser feliz después. Y creer que este mundo se convertirá en el paraíso que siempre soñé. Y ahora sé que estás aquí y me ayudarás a creer que juntos venceremos al miedo. Solo sálvame, de tu mano iré por siempre, sin dudar y alzar la frente. Sálvame, solo sálvame, quédate aquí todo el tiempo, eres tú mi única canción. Y creeré que este mundo se convertirá en el paraíso que siempre soñé. Y ahora sé que estás aquí y me ayudarás a creer que juntos venceremos al miedo.